Aló, aló. Hola a todos y bienvenidos a una nueva transmisión de Cuervos Parlantes. El día de hoy vamos a hablar sobre nuestras lecturas del mes de enero. En el mes de enero decidimos que íbamos a hablar sobre libros políticos. Así que, Carmen, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre qué leíste en este mes? Ok, sobre el tema político, fue el libro de Patria, de Fernando Aramburu. Eh, los demás me desvía un poquito, pero este libro de Patria me gustó muchísimo. Lo recomiendo ampliamente. Yo la verdad no era muy conocedora de toda esta situación. O sea, sí sabía por nombre la existencia del grupo terrorista de ETA, pero no sabía cuál era todo el contexto. Y aunque el libro realmente no es tan histórico en el sentido ay, te vamos a meter como nombres de activistas y esto y aquello, pues tiene su núcleo en este grupo terrorista, ¿no? Y las consecuencias de sus acciones en familias, tanto participantes del movimiento ETA como las víctimas. Este libro está compuesto por 9 personajes distintos. De repente, al principio era difícil y más porque tienen como sus nombres así como Josian, José Marie, Vitori, Miren, y como que te confundes, ¿no? Te dan nombres y personalidades súper distintas y tardas un ratito como en irle dando forma, pero ya luego le agarras el ritmo y vas leyendo más. Son capítulos súper cortitos y casi siempre vas saltando entre la visión de uno y otro. Otra cosa, este libro tiene 2 temporalidades. El pasado, donde sucedió el asesinato central del Chato, eh, y el presente, por así decirlo, que es donde las familias de la víctima, es decir, el Chato, y el victimario, que es Hoshimari, se encuentran otra vez, como para ajustar las cuentas. Entonces, está interesante, está muy bueno. Y lo que me gusta mucho es que lo lograron hacerlo desde la visión de 2 mujeres, que es como la esposa de la víctima y la mamá del victimario, que antes eran mejores amigas del universo, pero obviamente cada quien, pues, sobre todo la mamá, se volvió en la mamá así como, no, 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 es que tú estás mal porque mi hijo es de ETA y ETA es bueno y el terrorismo nos llevará lejos y hacían su saludito así como de Hitler y todo, ¿no? Entonces, es como, o sea, está fuerte la situación, pero está padre como la narran. Yo lo disfruté mucho, es un libro largo, es un libro con muchos personajes, complejo sentimentalmente, pero a mí me gustó mucho. Y nos hace meditar un poquito sobre esta situación de los grupos terroristas, ¿no? Que finalmente muchos están compuestos por jóvenes a los que acarrean y que les dan un arma y que les dicen, tú vas a ser un héroe, pero realmente son como, pues otras víctimas, ¿no? Porque realmente lo están mandando al matadero. Entonces, está bastante interesante, te pone a pensar mucho. No estoy segura de que fuera el enfoque político que estábamos pensando, pero me gusta mucho y lo recomiendo mucho. Si no tienen la paciencia de leer, también pueden ver la serie de HBO, que está bastante completa, muy bien fundamentada, y pues son nada más 10 episodios. También es una opción en caso de que les dé flojerita leer un libro de 600 páginas, pero yo recomiendo que sí se den el tiempo. Y ese fue mi libro político. Muy bien, yo para libros políticos, la verdad, estuve buscando recomendaciones y el que me recomendaron fue México Bárbaro de John Kenneth Turner. México Bárbaro no es en sí una novela, es un reportaje que se realizó por un periodista estadounidense que está John Kenneth Turner, viene a México en los años del Porfiriato, la época en la que existen las tiendas de raya y existe los contratos por tiempo determinado, en los cuales hay que hacer contratos por trabajo, que era una palabra que se usaba para ocultar la esclavitud en México. Y empieza a hablarnos de que él llega y como es extranjero y tiene toda esta pinta
de hombre de piel clara, ojos azules, rubio, empieza a mezclarse entre lo que es la alta sociedad de México y empieza a decirles, oye, ¿sabes qué? Quiero que me cuentes todos tus secretos y que me cuentes cómo llevas a cabo estas como plantaciones al estilo de Estados Unidos, pero eran haciendas. Quiero saber cómo llevas esta hacienda y cómo es que produces todos sus productos y cómo les pagas y dónde consigues a tus empleados, dar la esclavitud en México. Y eran haciendas. Quiero saber cómo llevas esta hacienda y cómo es que produces todos sus productos y cómo les pagas y dónde consigues a tus empleados, dar la esclavitud en México. Y eran haciendas. Quiero saber cómo llevas esta hacienda y cómo es que produces todos sus productos y cómo les pagas y dónde consigues. Entonces, se mezcla, empieza a obtener toda la información y se da cuenta de que realmente, pese a que ya Estados Unidos abolió la esclavitud en México, es completamente apoyada por el gobierno, cómo la economía está fundada en esclavitud, cómo obtienen a cientos y cientos de personas indígenas, tanto mayas como yaquis, para explotarlas y matarlas. Porque es que esto es peor de lo que se hacía incluso en las plantaciones. En las plantaciones las personas afroamericanas tenían mínimo el tiempo para vivir, crecer e incluso llegaron a desarrollar una cultura de gastronómica y en música. Pero la gente que está dentro de las haciendas no puede hacer nada más que morir. Decía que entre 500 personas eran enviadas y en 6 meses solamente sobrevivían el 10%, el 5%, porque los hacían trabajar más de 12 horas al día con una sola comida al día que consistía todos los días en lo mismo, que era frijoles y maíz y nada más, para 17 horas de trabajo. Hacinados todos en una especie de cuarto, todos encimados de unos de los otros. Dice, en las plantaciones nosotros dividíamos a hombres y mujeres para evitar las violaciones, pero no, o sea, a los hacendados mexicanos no les importa y se los tratan peor que animales. Es increíble el grado de barbarie que existe en las haciendas, cómo les gusta mandar a sus personas, cómo se están explotando por los mismos mexicanos. Y habla de todo lo que fue el porfiriato, de cómo se reprimió a la prensa, cómo Estados Unidos apoyó el movimiento ocultándolo y vanagloriando a Díaz, cómo se hablaba de este pseudo progreso que hubo de teatros y universidades, pero que solamente a esos servicios pudo acceder la clase alta, cómo no existía básicamente las escuelas, cómo todo el mundo era analfabeto, cómo todo el mundo se moría de hambre, sin haber ninguna expectativa de algo mejor, porque el mismo gobierno, si se te escapaba uno de tus empleados, la policía o las demás personas lo delataban con tal de obtener un peso de ganancia. Cómo existieron estas huelgas obreras que fueron tan famosas y que después impulsaron los derechos obreros. La verdad es un libro súper impresionante, súper recomendable. Si es uno como mexicano al menos no se da cuenta de la complejidad de la historia, y a veces es necesario que de otros países hagan estos reportajes, estos libros, y nosotros los internalicemos, los leamos y comprendamos la situación tan grave que hubo. Porque yo me acuerdo que yo cuando leí sobre el porfiriato en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, nunca se habló de esclavitud. O sea, este término de los mexicanos eran esclavos y fueron esclavizados por otros mexicanos, jamás se toca en la educación, pero era una realidad. Entonces creo que un muy buen libro político, a pesar de que no es una novela, sino un reportaje, excelente, me encantó. Suena una buena recomendación para enriquecer como el conocimiento sobre pues la historia de México. Siempre es bueno leer más libros más allá de los que nos facilita la SEP,
porque finalmente pues todo eso son libros que tiene que aprobar el gobierno y todo, ¿no? Entonces, conocer otros enfoques también es bastante interesante. Yo me acuerdo que hace como 2, 3 años fue muy popular un libro que escribió precisamente el bisnieto de Porfirio Díaz, que él también estaba contando como su versión de las cosas y él hizo como su estudio y demás cosas, pero pues también se tiene que tomar en cuenta que pues él está hablando de su bisabuelito, ¿no? Entonces tampoco le va a decir así como que cosas negativas, pienso yo. Sí, eso es sesgada. Ya, no, pues la historia es súper subjetiva de repente, entonces sí depende mucho desde la perspectiva desde que la veas, pero sí vale la pena pues darle oportunidad a este tipo de libros que ahora sí que la temática real. Finalmente yo creo que hace falta mucha educación como para que la gente pueda empezar a hablar de política de verdad, porque hablar de política actualmente es como hablar de Kong versus Godzilla, ¿no? O sea, y nada más es como memes y soltarse conjeturas y decir cosas así que, "Ay, es que tú realmente eres un imbécil que acepta frutsis y que no sé qué, bla, bla, bla". Entonces, realmente no tenemos una cultura como para hablar de política o, o nunca nos interesa realmente empezar a ahondar en política, pese a que viviendo en una democracia en teoría, deberíamos de tener el tema sobre la mesa, pero pues quieres hablar de votaciones con alguien y es como si estuvieras jugando póker, ¿no? Así de, podré decir aquí seguramente por quién voy a votar o me van a dejar de hablar y me van a dejar sin comer, o sea, sí, sí es Pero difícil. también tiene esta como noción de que son temas de mala educación hablar de política y de religión y de dinero, o sea, que nunca debes de meter ese tipo de temas porque vas a crear una discusión y la gente no quiere discutir. Y son temas que no es crear un conflicto, es crear un debate. Exactamente. Algunas veces esta diferencia puede ser muy difícil de comprender para las personas. De que no porque tengamos opiniones distintas significa que puedes insultarme o significa que estoy súper en contra de ti o que tú estás mal. No tiene nada que ver eso, pero sí es necesario que para la política se vean los hechos, tanto como lo que fue en España con ETA, como fue en México con la esclavitud. Y tal cual como son las siglas de terrorismo y esclavitud, porque al final de cuentas era lo que pasaba y son temas que se incomodan y son difíciles, pero por eso se debe de hablar de ellos. Exactamente. Y pues estuvo el siguiente libro político que intentamos leer conjuntamente, el de las Puertas del Paraíso, pero por lo menos yo me desvié muchísimo con otros libros. Entré a un diplomado de escritura creativa y me recomendaron el, a ver, el monstruo pentápodo, que pues ya te estaba platicando antes de que entráramos a esto. El monstruo pentápodo lastimó mi alma a límites que casi ningún libro puede hacerlo. Y eso que yo soy alguien que lee los libros de holocausto, esclavitud y demás, y ya es como, a ver, otro. Pero realmente yo creo que todos somos muy sensibles al tema de la pedofilia. Y cuando te quieren, o sea, lo que hizo Liliana Bloom fue pues cambiar los paradigmas, ¿no? Porque normalmente este tipo de temas lo ves desde una tercera persona, que eres tú y que puedes decir de que, es que te juzgo y no meto tanto las manos. Pero así cuando te lo ponen como primera persona y te obligan a leer como si tú fueras el pedófilo y te obligan a leer frases así como si, como de deseo a un niño, te incomoda muchísimo, te hace sentir mal y, o sea, con todo y que sufrí el libro, no pude dejar de leerlo y lo acabé de leer como en 2 días. O sea, es de esas cosas que dices, es que ¿por qué me estás haciendo esto mientras lloras? Pero es un libro increíble, de Muy verdad. bien escrito y totalmente adictivo.
exactamente. No se lo recomiendo a todas las personas. Tratar el tema de la pedofilia y de los cómplices que hay respecto a ese tema y pensar en el sufrimiento de los niños cautivos, porque aparte este libro tiene como cada principio de capítulo, te hacen una cita y yo dije, ay, pues de qué están citando. Y algunos son casos que pasaron en la vida real. Son noticias de, por ejemplo, aquí tengo anotada, eh, Ay, no, qué horrible. un señor de Austria que tuvo secuestrada a su hija durante N cantidad de años y la estuvo violando y sus otros hijos veían todo eso y pues obviamente crecieron con un terror impresionante a su papá, ¿no? Pero no pueden denunciar porque él les dijo que si se salían de la casa, él era parte de una red de pedófilos que, que si alguien los veía los iba a denunciar y lo iban a matar y también a su familia. Entonces, te hablan de cómo los pedófilos utilizan el terror que puedes imponerle a una mente infantil para controlarlos. Y pues no, o sea, yo terminé y me quedé como una hora así de viendo el infinito. Así Acabo como, de leer. Que sí, ahora hay un antes y un después en mi alma. sí, exactamente. Pero es un libro increíble en cuanto a su forma, su todo. Está muy padre. De verdad, me quedó pues mucha curiosidad de seguir leyendo a Liliana Bloom, ¿no? Así como, ¿qué más puedes hacer? Entonces, recomiendo mucho leerla, igual y si no quieren tocar este tema tan delicado, pues tiene varias novelas más. Acaba de publicar una nueva que está promocionando precisamente en el podcast que sacó Librerías Gandhi, que se llama Desde el Librero. Lo pueden encontrar en Spotify y está interesante, es padre escucharla hablar de su literatura y de las mujeres que recomienda para que lean, tanto en habla hispana como canadienses. Ella es muy, muy fanática de Margaret Atwood, que también es muy buena escritora. Aparte de ese, también leí el libro Salvaje, que fue como un descanso para mi corazón. Y leí La buena suerte de Rosa Montero, que me puso un poco triste porque Rosa Montero siempre me ha parecido una gran escritora y este libro se me hizo muy mediocre. Ella siempre había dicho que lo que más temía ella eran los lugares comunes y que ella pues le gustaba pues ser creativa, novedosa, pero ahora no sentí como conexión con ningún personaje, no me sorprendió ningún evento, pasó como una historia de amor tibia, mediocre, o sea, no me gustó mucho. Lo terminé de leer rápido porque finalmente sigue siendo Rosa Montero, es bastante llevadero, pero no, si, si van a conocerla apenas, no les recomiendo que ese sea su primer libro, es la novela que acaba de publicar y que fue la que presentó en la última fil, pero no lo hagan. Mejor de él lean El Padre Caníbal, creo que se llama. No, La hija del caníbal. La hija del que ni Muy bueno. me han recomendado mucho. Sí, yo lo leí por recomendación de una amiga. Ella subió una muy buena calificación a Goodreads del libro y dije, pues, vamos a ver. La verdad es que he sacado muy buenas ideas de Goodreads y recomiendo mucho que si les gusta la literatura, pues se den el tiempo. Y aparte que lo compartan, porque yo la verdad, hasta este año empecé, porque yo era bien floja para hacer las reseñas e incluso como para darle las estrellas o ponerle que yo lo había leído, ¿no? Es como, luego lo hago. Pero realmente te toma un minutito y compartes tu opinión con más personas que sí les interesa, pues entonces sí vale la pena darse el tiempo.
Y aparte, al menos a mí me llegan los correos luego de libros relacionados que me podrían interesar y muchas veces tiene buenas recomendaciones sobre libros con respecto al mismo género. Sí, sí, puedes expandir como tu visión de todos los autores porque muchas veces te quedas estancado, ¿no? En lo que ya conoces o en los autores viejos que ya hasta están muertos. Sí, de hecho, por eso me gustan mucho estas dinámicas que hemos estado haciendo desde el año pasado, de elegir un tema y realmente salir de esa zona de confort de lo que podremos llegar o no a leer, ya sea al menos un libro distinto, como el año pasado no recuerdo haber leído ningún reportaje, y bueno, esta vez pues empecé el año con eso. Ahora, ¿qué vamos a leer para el mes de febrero? El mes de febrero dijimos que vamos a leer sobre sexo. Sí, ese es el tema que habíamos elegido. Yo casi no leo libros sobre sexo. Consensuado, por lo menos. Entonces, también para mí va a ser como un nuevo tema. Y pues sí apreciaría mucho recomendaciones, porque, bueno, toda esta idea de hablar sobre sexo más que de amor y amistad fue porque Ale tuvo contacto con Que Hubo Lecón y decidió que teníamos que hacer algo al respecto. Sí, lo que pasa es de que estuve viendo un trend muy famoso de libros que no envejecieron de la mejor manera y uno de ellos fue de Jordi Rosado y creo que una mujer más, no recuerdo ahorita mismo el nombre, y era ¿Qué húbole con el sexo? Y eran libros dedicados a adolescentes y traían estos consejos de hace ya 20 años de que date a desear, arréglate porque es tu obligación y no sé, ese tipo de pensamiento que ahorita todo el mundo dice, ¿qué demonios estás preguntando y diciendo? Y ahorita nos saca muchísimo de onda y decimos, ¿qué clase de consejo es ese? Y qué bueno, nos damos cuenta de que hemos evolucionado como sociedad, de que eso nos cause ruido y digamos, está mal. Que antes simplemente aceptáramos de que las cosas eran así y que no había otra forma de que fueran. Entonces creo que es muy importante que se dejen estas ideas de sexo como retrógradas, de que uno tiene que vivirlo ya pronto, córrele, porque si no, o se te va a ir el reloj biológico, o ya es tu obligación, como si fuera una lista de compras de ya te sacaste de la universidad, ya tienes un novio, te casaste, siguen los hijos, o sea, no, la vida no funciona así. Entonces creo que es muy importante que existan libros que lo manejen de manera adecuada y esperemos encontrarlos. Sí, esa es la parte más difícil, ponerse a hacer la cacería de libros, porque luego te encuentras como el top 10 y resulta que son variaciones de Que Hubo Lecón, ¿no? Entonces, Ay, no, qué horror. pues la cacería de libros empieza ya, para tener la lista lo antes posible, que realmente ahora solo empezamos con uno, porque, o sea, eligiendo uno, porque nunca fue fácil seguir toda la lista, entonces vamos viendo cómo evoluciona esto. Porque es padre leer el libro por el tema, pero de repente te llegan otros y dices, sí, acepto. Entonces, no vamos a encuadrarnos tanto, pero sí queremos leer por lo menos uno para cumplir el reto. Sí, al menos uno por el reto para poder tener más diversidad de cosas, de lecturas y no estresarnos, porque al final de cuentas la lectura es un hobby que tiene que disfrutarse y estamos aquí para promover ese disfrute que tenemos ambas. No para imponerle a la gente, no, tienes que leer tal autor y tales páginas, porque si no lo que lees está mal. No, nada de eso. Literatura o libros de divulgación. Pues podría ser un poco de ambos, ¿no? Es como el reportaje que leyó Ale, no hay limitación aquí. Si hay libros de divulgación que estén buenos respecto al tema, pues valdría la pena darle una oportunidad. De cualquier forma, vamos a estar muy felices si nos recomiendan cualquier tema que esté relacionado. Sí, aquí vamos a estar al pendiente. Hoy tratamos de no expandirnos tanto con nuestra descripción de los libros porque siempre nos tomábamos como una hora,
pero pues nos dio mucho gusto estar aquí con ustedes y pues esperamos que poco a poquito vaya creciendo la comunidad, porque yo por lo menos creo que la literatura debería ser un hobby que se practica más como grupal que en solitario. O sea, obviamente no así de juntémonos todos a leer en voz alta, pero sí creo que hacerlo como un puente para acercarse a la gente está padre, porque encuentras muchas áreas comunes entre las personas y eso es muy cool. Claro, encontrar opiniones diferentes o poder expresarte lo que te hizo sentir el libro o si te gustó o no te gustó, todo eso es importante y relevante. Muchísimas gracias a todos los que nos siguieron en esta transmisión y nos vemos pronto. Gracias. Bye.